El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Imagínese por un momento si Dios decidiera pagarnos según nuestra conducta o nuestras acciones. ¿Qué pago esperarías recibir por parte de Dios? Difícil la pregunta, ¿verdad? Aunque parezca lógico pagar por nuestra conducta o acciones, la justicia de Dios trabaja distinto, parte de la misericordia y la compasión. No obstante, a pesar de que somos imperfectos, Dios nos pide que hagamos pacto con Él. Ya no se trata de retribución, sino un pago de amor. En la clase de hoy estudiaremos la relación entre fidelidad, obediencia y justicia. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invitamos a que compartas con nosotros en este espacio educativo. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en este hermoso día. Qué bueno poder compartir con ustedes la palabra del Señor, este momento, este espacio de estudio de su palabra. El discípulo, ciertamente una bendición para cada uno de nosotros. Reciban un saludo de parte de todo el cuerpo pastoral general, esperando que estén bien, se encuentren muy bien y que este espacio sea uno lleno de mucha bendición. Una vez más, nos sentamos a la mesa para compartir la palabra del Señor y hoy estaremos discutiendo la lección número 14, justicia y obediencia. Justicia y obediencia. Esa es la lección 14 que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Aquellos hermanos que nos quieran acompañar a través de sus Biblias, la base bíblica que vamos a estar utilizando, el texto bíblico, se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 1b al 3, luego vamos a brincar al capítulo 10, los versos 12 al 13 y luego como último el capítulo 27, los versos del 1 al 10. Y les invitamos a que nos pueda acompañar en esta lectura bíblica. Estaré dando lectura a la versión popular que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen, israelitas, las leyes y decretos que hoy voy a comunicarles. Apréndanlos bien y póngalos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo una alianza con nosotros en el monte Horeb. No la hizo solamente con nuestros antepasados, sino también con todos nosotros, los que hoy estamos aquí reunidos. Y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Vamos al capítulo 27, verso 1. Moisés y los ancianos de Israel dieron al pueblo las siguientes órdenes. Cumplan todo lo que hoy les he ordenado. Cuando crucen el río Jordán y entren en la tierra que el Señor su Dios les va a dar, levantarán unas piedras grandes y las blanquearán con cal, para escribir en ellas todas estas instrucciones que les he dado. Hágalo en cuanto entren en esa tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y que el Señor su Dios les va a dar, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes. Así que, cuando hayan cruzado el río Jordán, deberán levantar sobre el monte Ebal las piedras que le he dicho y blanquearlas con cal. También deberán construir allí un altar de piedra para el Señor su Dios. Las piedras deberán ser enteras y sin labrar. Allí, en ese altar, ofrecerán al Señor su Dios holocaustos y sacrificios de reconciliación, y allí, ante el Señor su Dios, comerán y harán fiesta. En las piedras deberán escribir con toda claridad estas instrucciones que les he dado. Después, Moisés, acompañado de los sacerdotes levitas, dijo a los israelitas: guarden silencio, israelitas, y escuchen. Hoy se ha convertido ustedes en el pueblo del Señor su Dios. Por lo tanto, deben obedecerle y ponerle en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo les ordeno hoy. Señor Jesús,
En este día te pedimos que nos acompañes a través del estudio de tu palabra, que de igual manera bendigas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor amado, que están conectados a través de estos medios. Permite que la clase de hoy sea de mucha bendición a nosotros y que en nuestro corazón se pueda seguir cultivando tu palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, tenemos que afirmar, número uno, que el libro de Deuteronomio es un libro que es parte de lo que se conoce como el libro de la Torá. A nosotros los cristianos les reconocemos esto como el libro del Pentateuco, que son los primeros 5 libros que encontramos en nuestra Biblia. Sin embargo, este libro de Deuteronomio, ¿verdad?, que es el último libro de la Torá, se le puso el título allá en el tiempo que se escribió el texto en griego, mejor conocido como la Septuaginta, y allí se le puso de nombre Deuteronomio, que quiere decir la segunda ley. Así que este libro que vamos a estar estudiando, estamos hablando de un libro que parte de ese segundo discurso, ¿verdad?, que está incluido en la obra que sirve como una introducción homilética a la ley. El tema de la justicia está presente en toda la obra, así que este tema de la justicia divina está presente. Lo vemos desde el inicio hasta el final. Es importante que no podamos verlo solamente en un verso, sino que estudiemos el tema a través de todo el libro. Así vamos a poder tener un entendimiento mucho mejor de lo que es el concepto de la justicia divina. Es importante que lo hagamos así para no caer, ¿verdad?, en errores cuando hablamos, ¿verdad?, de la justicia divina. Ahora, vamos a ir al libro de Deuteronomio, ¿verdad?, ese capítulo número 5, esos versos 1b al 3, porque hay unas notas que son importantes para nosotros traérselas y que nos sirva a cada uno de nosotros de mucha bendición. Aquí vemos una introducción, ¿verdad?, de un diálogo de Moisés. Es un discurso que Moisés está haciendo y es una introducción que él está dando. Y lo que vemos es una versión actualizada de esos 10 mandamientos, ¿verdad?, que los vemos en el libro de Éxodo, también capítulo 20. Aquí es importante recordarles al pueblo de Israel ese pacto que fue establecido con Dios. Pero ese pacto que se da antes de la entrada a la tierra prometida. Cuando hace alusión a escucha Israel, ahí está acentuando lo que es importante. O sea, el mensaje que voy a decir ahora es un mensaje que tienen que prestar mucha atención. Y en especial, aquellas nuevas generaciones. Así que no solamente es el pueblo en general, sino que las nuevas generaciones tienen que prestar especial atención a este mensaje. Y el verso 1 comienza diciendo, ¿verdad?, con una expresión: apréndalos bien, póngalos en práctica. Apréndalos bien y póngalos en práctica. Quieren de alguna otra manera poner en el centro de atención un aspecto importante que es la tarea educativa. Y es la tarea educativa con estas nuevas generaciones emergentes. Así que era importante para Moisés y para el pueblo de Israel que aprendan bien esos mandamientos, que los pongan en práctica y que sea una tarea educativa constante con esas nuevas generaciones. Porque no puede Israel olvidar la tarea, ¿verdad?, el cual es el enseñar a esas nuevas generaciones los preceptos que Dios había dado a través de la ley. Esa tarea educativa estaba muy presente en el pueblo del Señor. No obstante, para ellos era importantísimo este elemento de que se enseñara
de que fuera constante esta enseñanza a las nuevas generaciones. En los versos 2 y 3 podemos ver que Dios está haciendo evoca a una experiencia que se da en el Monte Horeb. Tú sabes, muchos coritos que hemos cantado acerca del Monte Horeb, pero ahí en ese Monte Horeb es que se da ese pacto, esa alianza con el pueblo del Señor. Y es importante que todos recuerden esa experiencia en el Monte Horeb, y hay que recordarla, porque allí hubo un pacto que Dios hizo con todas estas generaciones y con las generaciones futuras. Hay un pacto que tiene que cumplirse, hay un pacto que tiene que darse. Y cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de un acuerdo entre dos partes, no es solamente una, sino son dos, y que tienen que asegurarse que ese pacto se dé ahí de ambas partes, donde sabemos que Dios obviamente cumplirá su parte. Pero el gran reto del pueblo de Israel es: ¿podrá el pueblo de Israel mantenerse fiel a los pactos del Señor? Qué gran pregunta, ¿verdad? Nos presenta esta lección en el día de hoy. Cuando vamos al capítulo 10, vemos estos versos 12 y 13. Vemos que presenta una síntesis, ¿verdad?, de la historia del pacto. Y ahora el profeta está poniendo su mirada al futuro de Israel. Está mirando hacia el frente. Y es importante que podamos mencionar que la tierra prometida tenía un signo de abundancia. La leche que fluye, la tierra que fluye leche y miel es una simbología de la abundancia que se da allí. Ahora, Moisés está llamando a la renovación del pacto mientras está advirtiendo el peligro de la infidelidad al Señor. Y entonces, ahí es que entonces se pregunta, ¿qué Dios espera de su pueblo? Y me encanta muy bien cómo lo presenta el libro de Deuteronomio, y comienza diciendo, número 1, que lo honren en todo, las palabras, en todos los aspectos, respetar, dar honor. Número 2, seguir todos sus caminos, ¿verdad? Que cuiden la ley, que observen la ley. Número 3, que lo amen y lo adoren. Y hay un texto hermoso en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo último que nos pide es que cumplamos sus mandamientos y sus leyes. Cumplan sus mandamientos, cumplan sus leyes. Es importante aquí mencionar que cuando el pueblo de Israel habla del cumplimiento de estos mandamientos y leyes, no solamente hace referencia a los 10 mandamientos, que también se le conocen como el Decálogo, sino a los 613 preceptos de la ley, que eran los 613 preceptos que se debían cumplir a cabalidad. Así que cuando hacen mención al cumplimiento de sus mandamientos y sus leyes, está haciendo una clara referencia también a esos 613 preceptos de la ley. Hay un punto importante que debemos mencionar, y es que la prosperidad no está residiendo en la abundancia que tiene la tierra, esta tierra donde ellos van a entrar, sino que la prosperidad está amarrada a la fidelidad a Dios. Me encanta mucho esto porque ¿qué sentido puede tener la tierra, qué valor puede tener la tierra prometida si Dios no está con ellos? ¿Qué valor puede tener esta tierra? Y lo podemos aplicar a nosotros. ¿Qué valor puede tener las promesas que Dios nos ha dado si Dios no está con nosotros? Lo que realmente es importante es que su presencia nos acompañe. No importa dónde estemos, no importa a dónde estemos iniciando nuestras jornadas, si Dios no está con nosotros, ¿qué valor puede tener? Y esto nos lleva a profundizar un poco más, porque en ocasiones vemos las cosas que hemos logrado
con el pasar de los años como iglesia, lo que hemos logrado en nuestros templos hermosos, templos preciosos, quizá las propiedades que hemos podido alcanzar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué valor puede tener esas propiedades? ¿Qué valor puede tener un templo hermoso si Dios no está con nosotros? Si su presencia no nos acompaña. Para Moisés era importante que las nuevas generaciones pudieran entender eso. Era importante que entendieran que lo más importante es que la presencia de Dios les acompañara. Por eso es que vemos que previo a ese cruce del Jordán hay algo que se ordena, y es que tienen que levantar un tipo de monumento, un monumento que es emblemático, donde allí les haga a ellos recordar esos preceptos divinos que Dios les está mandando que guarden, que Dios está mandando que sigan. Es importante que eso lo puedan hacer para que esta generación, que es importante que sepamos que quien entra a la tierra de la abundancia es la nueva generación. Y por lo tanto, la generación que está detrás de ellos, lo que quieren es que se acuerden, que no olviden la importancia de guardar el pacto de Dios. Por eso es que mandan a levantar este monumento. Y porque aquí vemos también un pase de generación, un pase de batón. Vemos que la generación que se levantó en el desierto ahora está cediendo su lugar a la generación que está por entrar a la tierra prometida. Y esto es importante, que se pueda dar una transición adecuada a esa nueva generación que va a entrar a la tierra. Pero la generación que va a entrar a esa nueva tierra no debe olvidar el pacto de esa fidelidad con Dios, ni los contenidos que son de la ley. Por eso es que hacen este monumento, un monumento que hace ahí con unas piedras que pinta, que así como nos enseña el texto, Dios así les ordena. Es una imagen que es hermosa, es una imagen muy metafórica, y lo que presenta es que la nueva vida de Israel en esta nueva tierra va a poder ser fecundada solamente y únicamente mediante la obediencia a la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Es esto. Y más hermoso es ver que en el libro de Josué, en el capítulo 8, vemos cómo ellos cumplen con esto que se les ordena. Así que en ese capítulo 8 vemos cómo Josué, frente al pueblo, se levantó este monumento, un monumento conmemorativo, y escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Qué hermoso es ver cuando la generación le da continuidad al propósito de Dios, y eso es hermoso. Y una de las cosas que tenemos que ver en esta clase es poder hacer 3 énfasis. Creo que son 3 principios que son importantes en la fe cristiana, ¿verdad? Cómo lo aplicamos a nuestra fe cristiana. En primer lugar, tenemos que mencionar que Dios decide establecer un pacto de amor y justicia con su pueblo. Y es importante entender esto, porque es básico para que podamos entender la justicia divina de nuestro Dios. Lo cual es, mis queridos hermanos, que a pesar de nuestras infidelidades, Dios permanece fiel. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios siempre nos va a mostrar su amor. Y esa expresión de amor la vemos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que ciertamente es Jesús, ¿verdad? Encarnado, ¿verdad? Ese Dios encarnado en Jesús. Ahora, importante mencionar que ese sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que hace en la cruz del Calvario, ese es el nuevo pacto que Dios está haciendo hoy en día con cada uno de nosotros, porque Cristo Jesús pagó el precio. Dios emitió un juicio a cada uno de nosotros, y el pago de ese juicio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener hoy una nueva oportunidad de vida. Romanos 5:8 nos lo dice de una manera hermosa: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno saber que Cristo murió por ti y por mí. Y en segundo lugar, tengo una pregunta, y es: ¿qué quiere el Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué quiere el Señor
de ti. Lo que pudimos ver en el libro de Deuteronomio es que Dios exige fidelidad y exige adoración. Ahora esa fidelidad se tiene que manifestar y se manifiesta a través de la fe. Y no una fe viva, sino una fe muerta. Todos y cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos de poder manifestar esa fe en los demás. No podemos olvidar que el asunto de la justicia no es solamente para nosotros, sino es una justicia que se abre y se expande a toda la comunidad. Porque el Señor quiere que nosotros vivamos en una sociedad más justa, en una sociedad mucho más buena de la que estamos viviendo. Y nosotros, como hijos del Señor, tenemos que comenzar a manifestar esa fe. Tenemos que seguir proclamando el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sigue transformando, que sigue cambiando, que tiene compromiso con la justicia, que tiene compromiso con el bienestar social. Eso es importante que lo podamos saber, porque todo eso se puede lograr a través del amor y del servicio. Qué bueno saber eso. Otra cosa que debemos aprender es que debemos honrar a Dios, debemos vivir en fe, debemos amar y servir y obedecer. Miren qué 4 virtudes tenemos aquí: el vivir la fe, el amar, el servir y el obedecer. Virtudes hermosas que hoy en día se encuentra presente en cada uno de nosotros y que debemos ponerlas en práctica. Tenemos que entender eso y hacerlo realidad en nuestras vidas. Quiero culminar con esto. Y es que el pasaje hace énfasis de manera constante a la responsabilidad de nosotros instruir a las nuevas generaciones en la palabra de Dios. Y vemos eso, ¿verdad? Cuando Josué levanta ese monumento como testimonio allí en aquel monte que estaban comprometidos. Pero tenemos que nosotros no olvidar la responsabilidad que tenemos de poder instruir a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Nosotros queremos que nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan tener un encuentro con el Señor, un encuentro que los transforme. Pero para que eso se dé, nosotros como iglesia tenemos que buscar que ellos tengan los espacios para que puedan crecer en la palabra de Dios, buscar espacios para que ellos puedan servir a Dios con alegría, que es lo que representa a nuestra juventud. Nuestra responsabilidad debe continuar siendo, mis queridos hermanos, buscar programas educativos, que planifiquemos actividades que sean innovadoras para ellos, porque es una generación que hay que llegar y que no se comunican igual que quizás las generaciones que la anteceden. Tenemos que buscar los medios, tenemos que ser creativos para poder llegar a esta juventud y que ellos puedan tener un encuentro con el Cristo resucitado y que puedan tener una relación íntima con el Señor. Mis queridos hermanos, espero que haya sido de mucha bendición esta experiencia y te invito a que podamos terminar haciendo esta oración. Señor de todas las generaciones, cuán grande es tu santo nombre. Te bendecimos y te adoramos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a escuchar tu palabra que nos invita a que practiquemos la justicia. Te damos gracias porque en Jesús tenemos un pacto renovado y un regalo de vida sin igual. Te pedimos que nos des la capacidad para hacer germinar una fe comprometida con el establecimiento de una sociedad mucho más justa, que genere vida. También te pedimos que nos ayudes en la tarea de permitir que los más jóvenes crezcan en tu palabra y vivan la alegría del Evangelio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.